Continuamos nuestro programa adentrándonos en el entorno económico global y regional. Para ello, contaremos con la valiosa perspectiva del licenciado Juan José Barrios, economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quien nos compartirá su ponencia titulada Tensiones económicas y nuevas dinámicas en América Latina. Buenos días, muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. El día de hoy voy a intentar, en medio de muchísima incertidumbre sobre dinámicas globales, sobre las políticas públicas de las grandes economías y el impacto que eso puede tener en el crecimiento agregado no solo global, sino de la región y por ende también en Panamá. Quiero empezar diciendo una cuestión. Es muy difícil en este momento hablar de pronósticos económicos debido a que tenemos una cantidad de incertidumbre respecto a las variables principales que hace muy difícil realmente venir categóricamente a decir esto es lo que va a pasar. A lo sumo, algunos valientes se han atrevido a decir escenarios de probabilidad, como árboles de decisión, como probabilísticos. No conozco todavía, se lo pongo de esta manera. En las reuniones de Spring del IMF, que pasaron la semana pasada, se presentaron 3 baseline escenarios, o sea, 3 escenarios base. Desde que yo estoy en vida profesional, no recuerdo que haya habido un año en el que se presentan 3 escenarios base, dado el nivel de incertidumbre. Eso solo es una muestra de lo complejo que es en este momento tratar de hacer aseveraciones muy categóricas sobre lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Pero sin más, quiero empezar con la presentación. Los puntos que vamos a discutir, bueno, empezar un poco con el contexto global e ir bajando paulatinamente hacia la región, luego hablar un poco de Panamá y luego terminar con unas reflexiones de lo que serían estas nuevas tendencias y estos conflictos globales y cómo nos afectan. El contexto global en este momento, como les decía, es muy incierto. Este árbol de decisión que con probabilidades no le pongan mucha fe, es solo un ejemplo de cómo algunos analistas de los bancos más grandes del mundo están tratando de entender la coyuntura. Lo que se ve al final de este grafiquito, lo que importa es que uno de los principales bancos de inversión lo que dice es que hay una en 10 las probabilidades de un escenario balanceado en el cual la inflación y las tasas de interés se normalizan y todo sale muy bien y las economías evitan un escenario de recesión. Ese escenario de no recesión le asignan un valor como de 40%. Por otro lado, el escenario de recesión es de 60% y que sea una recesión global, no solo de Estados Unidos, causado principalmente por los cambios en las políticas comerciales, es de 40%. Esto no nos dice mucho. ¿Saben? La probabilidad de sacar cara o sol con una moneda es 50%. Esto solo es para ilustrar el nivel de incertidumbre que hay sobre hacia dónde va la cosa. Y volviendo a ilustrar desde otra forma estas tendencias de incertidumbre, podemos ver aquí un índice en un reporte reciente del Banco Mundial, cómo la incertidumbre de las políticas comerciales ha aumentado. Especialmente cuando comenzamos a ver del 24 al 25 cómo la curva empieza a dispararse en el indicador. Esto solo es una muestra de cómo se aleja del eje respecto a los datos que tenemos ahí, que son 12 o 13 años de datos históricos, y aquí se puede ver que en el último año se dispara el nivel de incertidumbre en torno a esta variable. Vamos a hablar un poquito de tarifas, tratando de no entrar en un tema demasiado aburrido y demasiado técnico. Primero que nada, hay que estar claros de que las tarifas tienen, por definición, un impacto en comercio. Generalmente, históricamente, hablábamos de tarifas con medidas proteccionistas, algunas veces incluso formaban parte de lo que se llama la política industrial para proteger algunas industrias que estaban naciendo y creciendo y que necesitaban una protección inicial. Pero en la escala en que lo estamos viendo, se puede traducir a costos para importadores de forma inédita o
que no tiene mucho precedente, ¿no? Entonces, en este caso, el impacto en el poder adquisitivo podría llegar a ser importante en algunas economías. Pero más allá de eso, esa incertidumbre que hay, lo que puede causar son otros daños colaterales, por así decirlo. Por ejemplo, inversores pueden retrasar decisiones de inversión clave. O, por ejemplo, la tendencia histórica es que cuando el mundo entra en mucha incertidumbre, los mercados comienzan a comprar treasuries, comienzan a comprar el activo más seguro en el mundo. Y lo que se ha visto es que cuando hay políticas erráticas o hay políticas que no se pueden predecir, que no se sabe exactamente cuál va a ser el impacto, entonces se comienza a cuestionar si los activos que son considerados los más seguros son los más seguros. Y eso es uno de los problemas que pasaron la semana pasada y fue bastante documentado por los medios financieros, de que se habla del mercado de bonos, básicamente se asustó. Y eso causó el detente que hay actualmente en términos de cuál va a ser el resultado final de las tarifas. Otro tema importante, que está relacionado, de hecho es lo que acabo de mencionar, es de las tasas de interés. Esto es la última edición de The Economist, diciendo una gráfica con las tasas, dice "This should not be happening". Lo que está pasando es lo que les decía, cuando hay mucha incertidumbre generalmente la gente se va hacia los instrumentos más seguros y eso causa que el yield baje, que el rendimiento baje. En este caso lo que estamos viendo es que el rendimiento se subió dada la incertidumbre. Y entonces esto es contrario a lo que uno esperaría en situaciones de este tipo. También está el tema de que, por definición, una tarifa puede contraer el consumo y puede traer muchísimas dificultades a los importadores. Entonces el impacto, cuando se corren los modelos de equilibrio general, que repito, no tiene mucho sentido en la coyuntura actual tratar de modelar, pero por lo menos ayuda un poco a tener una idea de las direcciones del vector, más que del resultado del numerito mágico. Lo que vemos es que si se tradujera todo esto de las tarifas a una global de 20%, los impactos serían bastante importantes, tanto en Estados Unidos como en el euro, como en China y en el mundo. Son, según los bancos de inversión, totalmente contraccionarios, es decir, el efecto es de contracción. Entonces hay que tener esto en mente, porque tanto en Latinoamérica como en Panamá estamos en una coyuntura donde el crecimiento sigue siendo sumamente importante, pero no solo desde el punto de vista de la calidad de vida, de los trabajos, sino también desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué desde el punto de vista fiscal? Con mayor crecimiento viene mayor recaudación, y con mayor crecimiento también se diluye un poco el porcentaje de deuda, porque tu denominador crece más rápido. En el caso de Panamá, si el denominador, estas dinámicas globales se traducen en un denominador más bajo, a donde tienes la deuda y el PIB abajo, y el PIB no crece a la velocidad que venía creciendo, entonces tu ratio de endeudamiento va a venir aumentando, aunque hayas tratado de restringir tu nivel de endeudamiento, tu ritmo de endeudamiento. Entonces esa dinámica es algo que hay que tener cuidado y vamos a hablar un poquito más de ese tema. Bueno, y además, como decía antes, también está un tema mucho más complejo que yo no voy a profundizar sobre él porque no soy experto, tenemos a otro experto en el tema, pero sí hay ciertos efectos que pueden haber en términos de la fragmentación comercial, ¿no? Las políticas comerciales restrictivas complican las relaciones y entonces se puede realmente haber un detente en términos de los flujos comerciales normales. Ahora, el efecto en Latinoamérica, y eso lo vamos a ver, puede ser un poco contenido porque la formulita misma de las tarifas castiga más a aquellos países que tienen, con los cuales Estados Unidos tiene un déficit comercial de bienes o servicios más alto. Eso quiere decir que si en América Latina la mayoría de los países, como vamos a ver dentro de un par de slides, tienen déficits comerciales con Estados Unidos, vas a ver que en la mayoría de los países, que es lo que se ve en la práctica, les aplica una de las tarifas más bajas en promedio de todas las tarifas que se anunciaron el día del Liberation Day, ¿no? Pero es básicamente producto de la matemática de la fórmula. Si tú tenías déficits comerciales con Estados Unidos, lo que te va a aplicar es el baseline tariff, básicamente. Hablando un poco de Latinoamérica, es lo que les decía acá, la mayor parte de los países tienen déficit y por lo cual no es la región más golpeada con esto. Eso no quiere decir que somos net winners, porque pueden haber un montón de cosas en medio que alteran este resultado, ¿no?
Y también se generan algunas oportunidades cuando estas cadenas de suministro, probablemente algunas empiecen a tomar decisiones de moverse, y ahí lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero en realidad lo que quiero exponer acá es que esa incertidumbre, el tira y afloja, aumenta la incertidumbre que rodea a estas estimaciones de incertidumbre a los niveles más altos, casi a niveles del COVID, del tiempo del COVID, ¿no? Todo esto se espera no es que se espera, todo esto deriva en que la mayor parte de las personas que se dedican a hacer proyecciones, que en este caso es casi intentar tener una bolita de cristal, se hicieron ajustes a la baja en el crecimiento regional de Latinoamérica. Estamos hablando de que la semana pasada el IMF dijo que la región iba a crecer 2 puntos en lugar de 2,5, el Banco Mundial dijo 2,1 en vez de 2,6, JP Morgan fue más duro, dice que no va a crecer 2, que va a crecer 1,3 en la región. En un rango de entre 1 y 2 el crecimiento no es suficiente para una región que tiene altos niveles de endeudamiento y que necesita además dar soluciones a su población. De lo contrario, lo que podríamos esperar es unas olas de descontento, que ya las vimos en el pasado, que pueden generar, digamos, atrasos en agendas legislativas, de reformas, de inversiones. Y eso también es uno de los peligros que hay que tener en mente. Con esto voy al espacio fiscal limitado a nivel regional. Y es que muchos de los países durante el COVID tuvieron que, por medidas de emergencia, acceder a mayores flujos de financiamiento externo, y entonces la deuda de estos países se incrementó durante esos años. Eso ayudó a amortiguar el golpe, dejó el endeudamiento más alto, pero te deja en una situación en la cual aguantar el siguiente choque, cuando ya, digamos, topaste la tarjeta, es más difícil afrontar el siguiente choque. Entonces, ahorita estamos ya a la vuelta, digamos que pasó la ola, nos revolcó la ola, y ya estamos saliendo, ya estamos más o menos, y en eso viene otra. Eso es más o menos lo que pasa cuando tenías tus buffers y el gasto, básicamente, esta manera de tener un colchón ante los choques externos, está disminuida esa capacidad de protegerse ante estos choques externos a nivel regional. No estoy hablando específicamente de Panamá, sino que overall en la región, esa es más o menos la tendencia y una de las preocupaciones principales. Y esto, claro, es evidente, deriva en una necesidad de hacer ajustes fiscales ordenados en la región. Bueno, hablemos un poquito de Panamá. No sé cómo estoy de tiempo, pero creo que todavía me quedan unos 5 minutitos. Sobre Panamá, o 10 tal vez. Sobre Panamá, empecemos por algunas fortalezas. Como los mencioné anteriormente, Panamá, al igual que el resto de la América Latina, tiene un déficit en términos de bienes con Estados Unidos. Entonces, no va a ser, por definición, por la manera en que está construida la fórmula, no va a ser una de las economías más golpeadas. Por otro lado, las exportaciones de Panamá son bastante más grandes en servicios que en bienes. Y toda la estructura y el andamiaje de las políticas comerciales nuevas están destinadas hacia bienes, no hacia servicios. Por el momento, son los bienes los que están siendo, digamos, afectados por estas medidas, con lo cual Panamá tiene un poquito ahí, por así decirlo, una suerte de escudo de protección por esa vía, en comparación al resto. No es que esté exento de todos los impactos, pero en comparación al resto. Otra cosa es que TAC tiene relativamente menor exposición a commodities, porque no los produce, básicamente. Sí es cierto que cuando hay una subida en el petróleo también le puede impactar a Panamá, pero cuando vienen recesiones, son los productores de commodities ante una recesión global y una caída en la demanda los que están más golpeados en esas circunstancias, ¿no? Entonces, en este sentido también, digamos, por así decirlo, es como ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Y el otro tema también que es importante, y creo que es uno de los mayores activos que tiene Panamá, no el mayor, pero sí uno de los mayores, es que el crecimiento proyectado sigue siendo superior al promedio regional. O sea, Panamá, aún en las circunstancias actuales, el crecimiento que se proyecta y el que se observa es lo más alto de la región. Eso ayuda con todo, es decir, ayuda con la matemática fiscal, ayuda con la cuestión social y ayuda también a mandar mensajes de confianza para que en momentos de incertidumbre todavía se mantengan algunos flujos o algunas planificaciones de inversión que de otra manera no estarían. Creo que eso es. Allá está. Ahora hablemos un poco de los riesgos, que creo que es una de las principales razones por las que estamos acá reunidos el día. Bueno,
hay una dependencia, no total, pero hay una dependencia importante en el canal, tanto en términos de los revenues que significa para el gobierno como en términos de la actividad económica, ¿no? O sea, cuando ya consideramos todos los encadenamientos que tiene el canal, una buena parte de la economía depende de esta actividad. Entonces, eso, un riesgo estructural planteado por varios de los analistas, es que si el comercio mundial, y especialmente entre Asia y Estados Unidos, se desplaza permanentemente, entonces es un escenario en el cual tal vez la demanda por ese tipo de transporte logístico va a bajar. Creo que no estamos ahí en este momento. Creo que muchos de los inversores y de la gente que está en la industria y en la banca de inversión tienen mucha incertidumbre, pero también tienen una incertidumbre sobre vale la pena meterse a decisiones grandes de CAPEX cuando no sabemos qué va a pasar dentro de 3 años y medio, y cuando los ciclos de inversión y de tasas internas de retorno de negocios tienen plazos a veces hasta más largos. Entonces es un tema que todavía creo que no está escrito y es parte de la misma incertidumbre que venía tratando de describirles. Aquí, solo para decirles, esto es una gráfica de Fitch. Lo que te muestra esta grafiquita, no quiero complicar, pero Panamá es el puntito rojo. El puntito rojo, si lo ven, está como solito ahí. Está solito ahí porque Panamá es un país donde ha crecido mucho, por eso está hacia la derecha, ¿verdad? Pero cuya recaudación fiscal no ha crecido casi nada, por eso está casi en el eje. Entonces pueden ver que la mayoría de los puntitos se comportan de manera diferente. En la mayoría de los puntitos se comportan de manera diferente porque cuando una economía crece, la recaudación también crece. En Panamá la economía crece y la recaudación se estanca. Y eso es un problema que genera después menores inversiones sociales y posibles descontentos en el futuro, ¿no? Entonces es un tema de sostenibilidad fiscal también. Es un tema de qué tan fácil es mercadear los bonos emitidos. Por ejemplo, si tú tienes un comportamiento en el cual sí creces 5%, 3%, pero no estás llegando a los niveles de recaudación necesarios para una sostenibilidad fiscal. Y esto acá lo que muestra es que básicamente tienes una tasa sobre tu deuda total que va incrementándose y digamos un bill de tasa de interés anual que sigue creciendo. Es decir, todos los años estás dedicando una parte más grande de tu economía para el pago de intereses. Esta es una de las dinámicas que fue señalada por una de las calificadoras hace 2 años, o hace un año, perdón, y señalado reiteradamente por casi todos los analistas. La tendencia de la cantidad de recursos que tú recibes de tu fisco, que se tienen que ir para pagar intereses, es una tendencia que va incrementando y no se ve bien ante, digamos, ninguna de las personas que evalúa las economías. Es uno de los riesgos más grandes que tiene el país. Ahora, volviendo un poco a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, el canal tiene una importancia estratégica gigantesca y mantiene esa relevancia estratégica, se mantiene incluso a medida que vemos que el mundo, o lo que un economista que me dio clases decía, el centro de gravedad económico del mundo se está desplazando hacia el este. Y entonces eso pareciera ser que va a decir, bueno, entonces nosotros estamos en este hemisferio, ¿qué será que nuestra relevancia baja? No baja tu relevancia por el hecho de que el eje o el peso gravitacional, digamos, de la economía se esté mudando hacia la otra parte del mundo. Más bien, cuando tú lo que estás ofreciendo son servicios logísticos, tienes que ver las maneras en las cuales eso te puede hasta ayudar. O sea, se puede ver como una suerte de oportunidad. Y lo otro es que, pero eso es una reflexión ya un poco más personal, tengo 2 años y medio de vivir acá, y es que el canal tiene una interrelación muy interesante con las finanzas sostenibles y con la sostenibilidad ambiental. Un experto del BID me decía, lo impresionante de acá es que mucho de la economía depende de un concepto que nos enseñaron a todos en primaria. ¿Se acuerdan que nos enseñaron el ciclo del agua? Básicamente, la economía panameña en buena medida se ayuda mucho en que el ciclo del agua siga funcionando de forma ininterrumpida, para lo cual necesitas un manejo de tus recursos que apunta hacia la sostenibilidad. Tienes que mantener los bosques, tienes que mantener todas las variables que permiten que tengas un ciclo de agua ininterrumpido, que permitan esas lluvias. Claro, estamos claros de que si viene el fenómeno del Niño cada 4 o 5 años y hay cambio, también está el clima cada vez más impredecible. Sin embargo, es un tema muy importante entender que el canal y el manejo de las cuencas es una de las cosas, uno de los temas que requiere más CAPEX, más inversión y más concentración de Panamá como nación. Es una cosa en la que tiene que ser una de las prioridades principales
estratégicamente para poder mantener esas ventajas comparativas que el país ha logrado tener estas últimas décadas y que le ha hecho tener una de las tasas de crecimiento más altas y la envidia de la región. Y sería muy difícil mantener ese moat, esa ventaja comparativa, si no se mira hacia adelante de manera estratégica sobre la importancia de mantener el canal funcionando bien y incrementando sus capacidades logísticas. Ya terminando, es importante señalar que también hay oportunidades. Dicen que en río revuelto ganancia de pescadores. Cuando las cadenas de suministro se empiezan a mover, y si se acuerdan el trade war de hace 6 años, empezaron a darse algunas tendencias de relocalizar algunas empresas, algunas inversiones hacia países de este hemisferio, para simplificar un poco la cadena de suministro. Bueno, eso es ciertamente otra oportunidad que se abre en este periodo de incertidumbre, pero repito, también está el problema de los plazos. ¿Qué certidumbre hay de que estas políticas se mantengan dentro de 4 o 5 años? No hay mucha certidumbre sobre cuál va a ser el escenario en términos tarifarios dentro de 4 o 5 años. Entonces eso también puede dificultar decisiones de nearshoring. Pero más importante que eso, Panamá tiene unas ventajas que no se van a ir. Tiene una posición geográfica estratégica, tiene inversiones en CAPEX y formación fija de capital que se han hecho a lo largo de décadas enorme, y esas son ventajas que se tienen que mantener y ensanchar, por así decirlo. Ahora, esto no sería honesto de mi parte hablar de las oportunidades de nearshoring sin mencionar que hay unas precondiciones para que esto ocurra. El nearshoring ha ocurrido y se ha observado en países que tienen Estado de Derecho, inversiones previas en infraestructura y un ambiente de negocios propicio. Panamá tiene esto, pero necesita potenciarlo aún más. Y otro tema importante para nearshoring, que hay que también tenerlo en la realidad, es que mucho de esto, si es manufacturing, si es manufactura ligera de lo que se está hablando, se necesita la mano de obra calificada en el volumen requerido para que se den esos movimientos en las cadenas de suministro. Eso es algo que tiene que trabajarse desde ya, mejorar la calidad de la educación, inversiones en capital humano y también revisar algunas políticas que permitan que tengas mano de obra calificada en el corto plazo para aprovechar estas oportunidades de nearshoring que podrían darse. Ya con esto termino. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Las reflexiones son las siguientes. Pero primero, sabemos que ya explicamos un poco la magnitud del desafío económico. Las dinámicas comerciales van a meter aún más ruido en los próximos... Yo no esperaría que la incertidumbre se desaparezca así de repente en las próximas semanas. Creo que es algo con lo que hay que aprender a manejarse y vivir en una nueva realidad. Y eso genera la necesidad de tener buenas estrategias de adaptación. Yo creo que aquí todos están en parte acá interesados en ver, bueno, cuáles serían esas estrategias, ¿no? ¿Cuáles serían? Yo lo que trato de dar aquí son algunos insumos de la macro a nivel global para que se tomen en cuenta a la hora de esa toma de decisiones. Y terminar quizá con el mismo mensaje anterior. Hay que tener una visión de largo plazo en la cual se tiene que casar y entrelazar esto de tener inversiones estratégicas, no olvidar la importancia de seguir con el CAPEX necesario para tener esa ventaja comparativa de Panamá. Hay que hacer eso en un ambiente donde tienes niveles de endeudamiento que requieren disciplina fiscal. Entonces, ¿cómo tú balanceas esa necesidad real de mantener tu rating crediticio, tu sostenibilidad fiscal, sin abandonar, o mejor dicho, y que la variable de ajuste fiscal no sea tocar el CAPEX, que es lo que determina tu crecimiento del futuro? O sea, ese balance no es fácil de lograr y creo que es uno de los retos más importantes, y sin embargo Panamá, repito, tiene tantas ventajas comparativas que realmente es una oportunidad que en esta coyuntura se tomen las decisiones estratégicas necesarias para poder protegerse de este tipo de choques en el futuro. Con esto termino y les agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación corta y quedo a la orden. Saludos. Licenciado Barrios, en la línea del último que nos exponía, uno de nuestros públicos nos preguntó qué recomendaciones tiene usted para el sector privado en cuanto a puntos a reforzar y estrategias que proponer o impulsar frente a las autoridades para buscar cambios. No sé si aparte pues, de los puntos que nos presentó, tiene algo más que nos pueda ampliar. Creo que lo importante acá es esto último que decía. Hay que
como ciudadanos hay que estar claros de que tienes una necesidad real de mantener esas ventajas que te han permitido ese crecimiento económico envidiable de 2 décadas. Pero lo tienes que hacer de forma ordenada, porque hoy en día se necesitan ciertas señales, enviar ciertas señales al mercado de que ya estás ordenando la casa en términos fiscales. Y eso requiere una disciplina y va a requerir algunos trade-offs. Entonces, como ciudadanos es importante entender que la dinámica fiscal actual, en términos de endeudamiento y en términos de recaudación, no es una que es sostenible, son cosas que se tienen que cambiar. Y al mismo tiempo se tiene que cuidar las inversiones estratégicas en CAPEX, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los temas que hay que tener como ciudadanos claros, que para que Panamá mantenga esas ventajas, también tiene que hacer una tarea interna fuerte de ordenamiento fiscal para poder mantener esas inversiones estratégicas. Gracias. Otra pregunta. ¿No es un misterio que Panamá requiere inversión privada? ¿Cómo podríamos mejorar nuestra imagen de seguridad jurídica y estabilidad de manera que seamos un destino más atractivo? Bueno, yo creo que Panamá ya ha mostrado varios avances en términos de las cosas que ha hecho para salir de algunas listas, en términos del sector financiero. Hay señales muy buenas en términos de que las nuevas autoridades están divulgando información fiscal con mayor frecuencia, entonces los analistas pueden dar seguimiento más cercano a la evolución de la economía. Y creo que esa señal de transparencia, o sea, de transparencia de datos, de poner las cartas sobre la mesa y de estar claros de los retos que tiene que afrontar, es una de las cosas que tiene que hacerse desde el punto de vista de país, de autoridades, para poder realmente potenciar esas oportunidades de crecimiento. Esas son todas las preguntas que me llegaron del QR. Le agradecemos, señor Barrios, por su exposición que nos brinda un panorama crucial para entender los desafíos y oportunidades en nuestra región. Muchísimas gracias.